Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV en compañía de don Antonio Rodríguez, secretario general de SICA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. ¿Cuál es la situación, don Antonio, actualmente de los interinos? Que es otro de los temas que está en el candelero. Estos interinos que son trabajadores que llevan trabajando en administraciones públicas e incluso hay trabajadores de más de 20 años trabajando. Pues efectivamente es un drama que esto empezó a principios de los años 80, donde la administración pública empezó a contratar muchísima gente que hacía falta, por las propias carencias que tenía la administración y lo que se expandió la administración pública a principios de los años 80, pero empezaron a entrar muchos trabajadores interinos que eran para sustituir o eran para reforzar plantillas, se han quedado, por ejemplo, en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, hay gente que entró a trabajar con la inauguración de la universidad y siguen siendo interinos. Ahora lo que nos traslada, después de muchos años diciendo, oiga, hay que regularizar esta situación, porque son profesionales, porque son gente con experiencia, gente cualificada, gente preparada, porque usted alguien que es un irresponsable o no cualificado, no lo mantiene durante 22 años, lo hubiese parado ya. Pues gente que tenemos sobre todo en la sanidad pública, en el profesorado público, en las universidades sobre todo, y sobre todo también en los ayuntamientos, muchísima gente interina que hay que intentar regularizar. Lo que nos llega por parte del Gobierno de España, en un Real Decreto Ley que se está negociando desde hace casi un año y que no sale adelante, para que se explique y para que se imponga una norma y se explique de qué forma se va a regularizar a más de 1 millón de trabajadores en este país que son interinos y que al día de hoy están en un vacío legal. Son fijos si van a un juzgado y ganan su sentencia, no tienen plaza, nadie está diciendo que se les asigne una plaza, sino que tienen que estar vinculados a un puesto de trabajo. Y ahora el Gobierno de Canarias también dice que va a sacar a concursos públicos diferentes promociones laborales, como por ejemplo lo ha hecho en la universidad, como lo ha hecho por ejemplo en el Cabildo de Tenerife, o lo quiere hacer en la Consejería de Educación, y nosotros vamos a tener que impugnar todas esas convocatorias, porque una de las cuestiones que estableció como norma básica a mediados del año pasado la Unión Europea, la directriz, es que en España había 1 millón de trabajadores en fraude de ley, y lo que dice la resolución del Tribunal Europeo y lo que marca las directrices de la Unión Europea es que esos trabajadores hay que regularizar. Regularizar no es ir a una oferta pública de empleo. Regularizar es que se le tiene que hacer un concurso de promoción interna para regularizarlo, para consolidar no su plaza, sino su puesto de trabajo, y después ya usted saque los concursos que usted crea conveniente para ampliar o para si ese trabajador quiere promocionar o quiere cambiar de administración o quiere ir a otro puesto de trabajo diferente. Pero eso sí se llega a cabo. Lo que pretende el Gobierno de Canarias y lo que pretende el Gobierno central sería una auténtica canallada a miles de trabajadores en Canarias que han dado lo mejor de sí profesionalmente, incluso en comportamientos y en actitudes y en trabajo en igualdad de condiciones, haciendo trabajo de funcionario, sin tener ni siquiera una plaza, con muchísima menos remuneración. Y lo que están diciendo es, yo no quiero más dinero, yo lo que quiero es que esta incertidumbre que yo estoy viviendo y pasando se le ponga fin, porque esa situación le impide una cosa tan sencilla como ir a un banco a pedir una hipoteca. Cierto. Ni le dicen ni buenos días. ¿Usted qué es? ¿Interino? ¿Sustituto? Mire, ¿cómo usted puede hacer? Y le dice el banco, ¿cómo usted va a hacer? Usted no es fijo si lleva 23 años trabajando en la Consejería de Sanidad. Pues mire, pues explíquemelo usted. Solo en el Cabildo de Gran Canaria, por sentencia judicial, este sindicato ha dejado 96 personas fijas interinas y no hemos tocado ni siquiera todavía 1/3 de la plantilla laboral del Cabildo de Gran Canaria. Usted imagínese lo que puede haber en el Gobierno de Canarias. Calculamos que pueden haber entre 12 14 mil trabajadores, y si no puede ser más, entre las diferentes administraciones, que hay que buscar una norma. Pero la norma no hay que inventarla, ya la propia Unión Europea ya la ha puesto en marcha. En Italia se ha hecho y ha sido un éxito, en Grecia se ha hecho y ha sido un éxito, y un país tan austero, tan reforzado institucionalmente como Alemania, en el año 2014 lo hizo y regularizó y legalizó a más de 4 millones de empleados públicos
y los dejó fijos en plantilla. ¿En cuánto podríamos estar hablando en Canarias de trabajadores en esa situación? En Canarias podemos estarnos sin ningún problema entre 20 y 30.000 trabajadores, que se dice pronto, 20 o 30.000 trabajadores. Es decir, nosotros calculamos en una primera estimación en 12.000, 13.000 trabajadores, pero cuando miramos los ratios de las RPTs que se han puesto en marcha, miramos que cada día aparecen más, porque 12 o 13.000 trabajadores eran solamente comunidades autónomas y cabildo. Pero ahí tenemos que entrar también con ayuntamientos. Solo en el ayuntamiento, por ejemplo, de Telde, este sindicato ha dejado 33 personas fijas en plantilla. Y otros sindicatos han dejado otras tantas, es decir, y todavía la mitad de la plantilla laboral siguen estando navegando en esa ambigüedad jurídica y legal, que los juzgados un día tras otro están condenando y están certificando que son trabajadores fijos. No estamos diciendo hacer funcionarios por la puerta de atrás, estamos diciendo que el personal laboral interino tiene que ser regularizado. Lo dice la Unión Europea, lo están diciendo las diferentes sentencias y la sentencia del Tribunal Supremo. Se intentan con ese de que quieran hacer los funcionarios dañar la imagen de esa responsabilidad que tenía que tener las administraciones públicas, y por dejación de unos y otros gobernantes en su tiempo, faceta, no han cumplido con una normativa, que es algo curioso, ¿no? Que una administración pública que debería ser el que diera ejemplo, porque es el que le pide responsabilidades a través de diferentes herramientas a las empresas privadas, con inspecciones, con un largo etc., pero el claro ejemplo, quien incumple con la ley, son las propias administraciones públicas. Pero es que la propia administración pública, por eso en Canarias deja mucho que desear las administraciones públicas, porque no todas, pero una gran mayoría de las administraciones públicas, la irregularidad y la ilegalidad ha brillado, eso brilla, todos los días. ¿Por qué motivo? Con el tema del COVID que hablamos anteriormente, las administraciones públicas, en lo que son en el tema de protección a sus trabajadores, la mitad de ellas no han cumplido, se han escabullido, han evitado hacer gastos adicionales, han puesto en peligro muchas administraciones a sus propios trabajadores, la salud y la integridad de sus propios trabajadores, y ha sido la inspección de trabajo, que por cierto se ha multiplicado por 10, la que ha tenido que coger a esas administraciones y decirle: oiga, coja el toro por los cuernos, que usted no puede tener aquí, después de 6 meses de pandemia, a un trabajador sin mascarilla. Usted no puede tener a un grupo de trabajadores en 10 metros cuadrados trabajando 5 empleados, cuando usted sabe perfectamente que por cada 4 metros no puede haber sino un solo trabajador. Y ha tenido que venir la propia inspección. Y con esto es igual. ¿Qué es lo que hace la clase política? No toda, pero una parte importante. Justificar su ineficiencia. Estos son trabajadores, demonizarlos. Estos son trabajadores que se están intentando hacer funcionarios por la puerta de atrás. No, es falso. Estamos intentando que usted, que fue quien generó el problema, en vez de crear una oferta pública de empleo, usted los contrató directamente, usted generó el problema, usted ha consolidado el problema a lo largo de los años y no ha hecho nada. Y ahora, cuando las leyes, la sentencia, los juzgados, las diferentes directrices que vienen de la Unión Europea le están diciendo que eso hay que regularizarlo, usted lo que, en vez de buscar una solución, lo que hace es demonizarlo. ¿Y qué sospechamos nosotros? Que detrás de esto hay una cortina de humo. ¿En qué sentido? Nosotros entendemos que con esta convocatoria de oferta pública lo que se intenta es: yo quiero hacer limpieza de los trabajadores que llevan ya 15, 20, 10, 12, 14, 15, 20 años, e intentar meter gente por la puerta de atrás otra vez, a través de una oferta pública, legalmente. Pero oiga, sin arreglar el problema que tiene usted en su casa, y es que usted no puede dejar a profesionales botados en la calle de la noche a la mañana, después de 20 años de servicio público, y dando un ejemplo de trabajo y tesón. Y lo tenemos, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad. Es decir, 1/3 de los trabajadores de la sanidad pública en Canarias están en situación irregular. En situación irregular. En situación irregular. Tenemos médicos que llevan como interinos, ¿de acuerdo?, 12 años. Tenemos ATS, tenemos enfermeros, auxiliares clínicos que llevan
solamente que hace una huerta, por ejemplo, en el insular. En el insular, una gran parte de los trabajadores sanitarios están en una situación de indefensión. Si eso lo trasladamos al sistema sociosanitario, es decir, a la residencia de mayores públicas, se dispara. Ahí puede haber el 70-80% de los trabajadores que están en situación irregular. Eso hay que darle una solución. Y el político de turno lo que tiene que hacer es que en vez de esconderse y en vez de poner una cortina de humo o intentar demonizar a esos trabajadores, lo que hay que poner una solución legal, ajustada a derecho, para que esos trabajadores puedan consolidar su puesto de trabajo. No estamos diciendo ni que se les adjudique una plaza, porque es ilegal, ni que se les convierta en funcionarios, porque eso es ilegal, ni que se les convierta en ninguna historia, solamente que se les regularice, como están diciendo todos los días, día tras día, los juzgados de lo social. Fíjese usted por dónde que en este año 2021, por lo menos SICA está de celebración, la creación de SICA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Pues sí, empecemos allá en el año 2001, todavía tenemos los recortes de prensa guardados allí en el despacho, donde nos daban 3 meses de vida, y 3 meses muy duros, porque fuimos la primera escisión de un sindicato grande de Canarias que abrió la veda para que muchos empezaran a hacer otro tipo de sindicalismo. Sindicalismo no subvencionado, que no dependiera de empleados, de liberados públicos, que no dependiera de subvenciones públicas, que no dependiera de tener locales pagados con los impuestos de lo público, sino que viviera de sus cuotas sindicales, de sus afiliados, de sus simpatizantes y del trabajo de un equipo de gente que han estado y están al día de hoy en SICA y nos ha permitido ser el sindicato que abrió el frente. Gracias a esa labor humilde, con mucho trabajo, dedicándole muchas horas, el SICA este año está en su aniversario, estamos intentando dentro de las limitaciones de la pandemia hacer bastantes eventos para intentar explicar a la gente por qué nació SICA, qué hemos hecho SICA, qué está haciendo actualmente SICA y dónde queremos caminar y a dónde queremos avanzar. Pues vamos a hacer por lo menos una antesala, aprovechando que lo tenemos esta tarde aquí en los platós. ¿Por qué nació SICA? Pues SICA nació por una disconformidad, por un sistema de un sindicalismo que se había quedado denostado, como el tiempo nos da la razón. SICA nace porque nosotros no podíamos, el grupo de trabajadores que conformó SICA y de profesionales, decíamos, nosotros no podemos seguir en un sindicato o en una clase sindical donde para poder vivir tienes que convivir con las administraciones públicas. Para usted poder vivir tiene que depender de que las administraciones y a limosnear que me dé tantos liberados públicos, que limosnear que me dé tantos locales públicos, limosnear que me dé tantas subvenciones públicas. Mire, perdone, usted vive con su trabajo. Si usted trabaja, usted tendrá afiliados. En aquel momento SICA da el paso con 32 compañeros, fundamentalmente compañeras, porque el grueso eran compañeras, dan con 32 personas, delegados sindicales y profesionales, da ese paso, un paso muy meditado, muy consensuado durante un año entero, debatiendo si era la fórmula oportuna, sopesando los pros y los contras, porque era dedicarle mucho trabajo, muchos días, muchas horas al día, para intentar no ser más de lo mismo, sino crear una alternativa sindical en Canarias. Hoy, 20 años más tarde, SICA tiene casi 20.000 afiliados, SICA tiene hoy en día como representación, somos el 5º sindicato más grande de Canarias, en estructura afiliativa y en estructura como sindicato, y SICA hoy en día es un sindicato que ya ha dado el salto ya a la península, donde ya incluso llevamos comité de empresa de ámbito nacional y estamos en negociaciones con grandes multinacionales a nivel nacional. Y por cierto, y como primicia, SICA por primera vez este año ya estará en las negociaciones de los convenios intercentros de 3 grandes multinacionales a nivel europeo, tanto en Bruselas como en Alemania. Este que le habla estará negociando ya convenios para trabajadores y tendremos que hablar ya en diferentes idiomas, en diferentes modos, conociendo otras realidades y sobre todo transmitiendo el cómo hacemos sindicalismo en Canarias. SICA, que nace en Terde como un proyecto local,
se expande a Canarias, se expande a España y se expande a las personas. Y hemos intentado hacer un sindicalismo no solamente para los trabajadores, sino un sindicalismo profesional, donde miramos las dos vertientes, donde hagamos un sindicalismo responsable, constructivo, coherente y sobre todo un sindicalismo para crear empleo y no para generar desempleo. Un sindicalismo de negociación, de presión también, pero un sindicalismo crítico también con la propia administración, con la propia sociedad y un sindicalismo que ha ayudado a la sociedad. Les pongo un ejemplo. En lo que llevamos de pandemia, el SICCA ha atendido a más de 25.000 llamadas en nuestras líneas que hemos puesto para el tema COVID, de asesoramiento gratuito e informativo para todos los ciudadanos sobre los protocolos COVID, sobre cuáles las medidas de protección, qué es lo que tenían que hacer si daban positivo, qué es lo que tenían que hacer si era una baja por COVID, si era accidente o era enfermedad común, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, damos un servicio a la sociedad. O, por ejemplo, le ayudamos a la gente a tramitar la renta mínima vital, porque mucha gente ha tenido que hacerlo vía online y no sabía ni cómo se hacía. O hemos ayudado a los ciudadanos a tramitar las ayudas sociales que muchas familias han necesitado para intentar pagar algo tan básico como es el agua o la luz en su vivienda. Hemos nacido un sindicato de los trabajadores, pero un sindicato de vocación de servicio a la sociedad. ¿Hasta el momento se encuentra con los deberes hechos? No, nos queda mucho camino, todavía nos queda mucho camino. Yo creo que todavía SICCA tiene un abanico y SICCA tiene que ir caminando en esa gran confederación sindical de Canarias que aglutina ASTI, que aglutina SICCA, donde muchos sindicatos independientes se han unido a estas siglas y a esta confederación para que en Canarias tengamos una confederación sindical con una misma vocación, que es la que plantea SICCA y que nos une a mucha gente para ser alternativa real, para quitar estos sindicatos que se han acomodado en la poltrona y que solamente miran para la calculadora y para sus intereses, pero no miran para la sociedad, no miran para las personas, no miran para los trabajadores. Y el hecho es que lo tenemos al día de hoy, y es que un gobierno está tomando medidas sociales, ¿de acuerdo? Y hay sindicatos que van a remolque cuando deberían marcar la línea de vocación y de guía de cara al gobierno. Y eso no se puede hacer. Es decir, no se puede plantear, por ejemplo, ante una situación como la no subida del salario mínimo, o por ejemplo, como es el tema de derogar algunas partes de la reforma laboral, plantear para el mes de febrero hacer concentraciones telemáticas. No, lleve usted los tribunales al gobierno del Estado que ha incumplido un compromiso pactado en el año 2019 y en el 2020 lo ratifica. Plántele cara, pero ¿cuál es el problema? Si le plantan cara, le sacan las vergüenzas al aire, y si le plantan cara, a lo mejor le pueden tirar en cara que sin esas subvenciones igual tenían que echar la llave y cerrar. Y ahí nos hemos quedado, en un sindicato. ¿Dónde queremos ir SICCA? Pues queremos ir caminando, queremos seguir creciendo, queremos seguir trabajando, queremos seguir ampliando nuestra base, que es muy fuerte socialmente, de trabajadores. Pero ¿cuál es la meta que se marca SICCA? ¿Cuál es el punto del futuro? Dos cuestiones fundamentales. Yo creo que en Canarias SICCA nos marcamos 4 metas que son fundamentales. Primera, tenemos que tener un marco regulatorio a nivel laboral en Canarias. Es decir, los trabajadores en Canarias no podemos tener a un 15% de los trabajadores en Canarias que no tienen convenio colectivo. Tenemos que tener un acuerdo marco social en Canarias que dé protección y regulación a los trabajadores en Canarias. Y eso, que es una reivindicación desde hace muchísimos años, nadie se atreve a poner sobre la mesa. Y nosotros creemos que es posible, como lo tiene el País Vasco, o como lo tiene, por ejemplo, Navarra. Segunda cuestión, nosotros creemos que es importantísimo crear el marco de cobertura para que haya los controles sindicales necesarios para que las administraciones públicas no vuelvan a cometer los errores que cometieron en los años 80 o en los años 90 de no tener regularizado, por ejemplo, a miles de trabajadores en Canarias, que tiene que haber un marco jurídico y legal donde cuando trabajadores que están de forma ilegal y que sobre todo prestan servicio público esencial como educación, sanidad, etcétera, etcétera, puedan tener
un servicio de garantías de sus contratos y de sus puestos de trabajo. Tenemos que ir caminando a un marco legal y regulado donde el autónomo en Canarias pueda tener un marco de competencia, de derecho, como si fuera un trabajador. ¿Por qué motivo? Porque ahora mismo no todos los autónomos son empresarios, no todos los autónomos son grandes empresas. Hay un autónomo con un empleado, con dos, que lo pasa igual de mal. Y ahora mismo en Canarias están desprotegidos, y en España igual. Pero Canarias tiene competencia para regular un marco jurídico legal donde un autónomo cuando se jubile no vaya a pasar miseria o a vivir de sus hijos, sino que pueda tener una pensión digna, que pueda tener unas prestaciones dignas, y que esto que se ha puesto en marcha ahora por el COVID, que son prestaciones adicionales, se mantengan en el tiempo, para cualquier tipo de crisis, para cualquier tipo de incertidumbre en una empresa. Y eso Canarias tiene competencia para hacerlo. ¿Qué nos marcamos el SICCA? Que en Canarias exista una inspección laboral en los niveles de la media de España. Ahora mismo en Canarias la inspección de trabajo, que es un elemento de control fundamental para que la gente aquí no se pase de la raya, estamos con un 35% de la plantilla de que deberíamos tener. Y eso es una malísima noticia para Canarias, para los empresarios, para los trabajadores, pero sobre todo para aquel que hace pillaje o que intenta trabajar a la sombra de la ley. Y eso hay que intentar buscarlo. ¿Y qué es la meta fundamental que se marca el SICCA? La creación de esa gran confederación sindical de trabajadores de Canarias que pueda ser esa alternativa para sentarse de tú a tú con todas las administraciones, de tú a tú con el gobierno de España. Por ejemplo, la semana, el día, si no me equivoco, el día 12, nos recibe la ministra, a este que le habla por una reunión telemática, la ministra de Trabajo, tenemos una reunión con ella a través de diferentes temas que tenemos a nivel nacional, y que el SICCA hoy tenga interlocución nacional, tiene que ser una cosa que se tiene que consolidar, pero con más sindicatos, con más refuerzo, con más apoyo, y sobre todo para crear una alternativa sindical en Canarias. En Canarias no puede haber un 36% de los trabajadores que estén ahora mismo en el umbral de salario mínimo interprofesional. Para quien no lo sepa, 950 euros al mes. Eso es miseria, eso es vivir al borde de la miseria, para pagar un alquiler, para vivir, para mantener su familia, etcétera, etcétera. Y esa situación, y Canarias tiene que salir del vagón de cola, de ser la comunidad, la segunda comunidad autónoma por la cola, con más precariedad y con salarios más bajos de toda España. Lo ha dicho usted, 20 años que cumple este año 2021. ¿20 años ha sido fácil? No, ha sido muy duro, lo decía al principio, primero el comienzo fue muy duro, porque fue una campaña de acoso y derribo contra estas siglas, porque marcábamos una cosa que no se había hecho, es decir, un grupo de trabajadores rompen el statement que había en Canarias de oligopolio entre 2, 3 siglas y se acabó y no había más nada, o eso o la nada. Dice no, somos una alternativa. Ha sido duro, sobre todo ha sido duro el tener que enfrentarse el día a día a sobrevivir, a resistir y a combatir desde el punto de vista sindical, sin renunciando siempre a lo público. No queremos vivir de ningún dinero de los contribuyentes. Pero cuando lo dan, don Antonio, esos 3 meses, como usted acaba de decir, cuando se queda SICCA, le dicen 3 meses de vida, se replanteó decir... No, dimos un paso al frente. La verdad que ese paso siempre nos sentimos muy respaldados, muy apoyados. Aquellos que dieron en su día, y que algunos lamentablemente hoy ya no nos acompañan, no están entre nosotros, el paso fue muy firme, fue muy contundente, fue un paso que costó mucho, pero fue muy meditado, y también por la juventud, las ganas y la impronta que teníamos y el cansancio que teníamos encima de ese tipo de sindicalismo, donde nos decía, oye, con esta empresa no la toques porque esta empresa se lleva bien con nosotros. Oye, que con esta administración no la toques porque aquí nos da una subvención. Pero ¿cómo, perdone, eso? ¿Y eso cómo se le explica a los trabajadores esas cosas? ¿Cómo se le explica? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, pues eso fue duro,
Duro porque hubo una campaña jurídica contra nosotros, que la ganemos, hubo una campaña mediática contra nosotros, la ganemos también, hubo una campaña de que viene el coco, y el coco se ha convertido hoy en día en una realidad. Y es verdad que ha sido una travesía del desierto de los primeros 2, 3, 4 años muy complicada. Está siendo una travesía que ya hoy en día estamos ya en velocidad crucero, y SICCA hoy en día es reconocido. SICCA hoy en día es una sigla, es un nombre donde, por ejemplo, sin ir más lejos, en esta semana que estamos hoy en día, 2 colectivos más de distribución de hidrocarburos de butano, otro comité de empresas se viene con nosotros, otro sindicato independiente de Tenerife se suma esta semana, firmaremos el acuerdo después de un mes negociando, se sumarán al acuerdo y se integrará dentro de SICCA. Es decir, algo tendremos, no somos perfectos, no somos los mejores, pero algo tendremos donde somos el sindicato que por 10º año consecutivo somos el sindicato que más crece en Canarias en términos porcentuales. Y eso significa, con humildad, que algo estaremos haciendo bien, con todos nuestros errores, con todas nuestras limitaciones, pero siempre con humildad, con un trabajo humilde, profesional y sobre todo con mucha responsabilidad. Don Antonio, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarse al plató de Canal 4 TV. Y antes de despedirme, me gustaría a aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran acercarse a SICCA a través, por supuesto, de internet, podrá poner SICCA y dará con todos los datos. Pero si se quiere acercar ahora con esta pandemia, vos poco lo podrá acercarse. Pero esa toma de contacto a través de las redes. Bueno, decir 2 cosas. Primero, que SICCA durante este año 2020 pasado y 2021 ha sido declarado como otro sindicato servicio esencial. Durante la pandemia no cejemos, atendimos a los trabajadores con cita previa, con los niveles de aforo, con los controles sanitarios necesarios, hemos atendido por vía telemática a todo el mundo, y hoy en día solamente con poner en Google SICCA aparecerá nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro YouTube, nuestros teléfonos, que son prácticamente a disposición de todo el mundo, para que se puedan acercar, escucharnos sin ningún compromiso, oír cómo somos, cómo trabajamos, qué trayectoria tenemos, a dónde queremos caminar, y sobre todo, hemos sido un sindicato que prometimos hace 20 años que íbamos a estar con los pies en la tierra, pegados al tajo con ustedes, y lo hemos cumplido. Y a este que le habla, al día de hoy, igual que los compañeros y compañeras que conforman SICCA, lo hemos estado cumpliendo. Nos ven por sus empresas, nos ven día a día, y no lo hemos dejado solo en este camino y en este túnel oscuro y amargo que ha sido la pandemia. Hemos estado con ustedes y continuaremos. Mientras ustedes confíen en nosotros, aquí tendrán una sigla para defenderlo, asesorarlo y sobre todo representarlo. Don Antonio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros y acercarnos la actualidad de los trabajadores y trabajadoras y esa labor que están llevando a cabo desde el sindicato de SICCA. Gracias a ustedes por esta invitación. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general de SICCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Me quedo con una palabra, y la verdad es una palabra de responsabilidad, como ha dicho don Antonio Rodríguez. Un sindicato, y fíjese lo que acaba de decir don Antonio Rodríguez, estamos para crear empleo. Y ese es el significado que buscan muchas personas, muchas empresas, y a la hora de ese compromiso, ¿no?, de que puede estar ligado los sindicatos con las empresas, pues sí puede estar ligado los sindicatos a las empresas cuando hay un entendimiento, cuando hay un trabajo, cuando hay una constancia y sobre todo cuando hay una lealtad y una honradez. Y eso es lo que ha transmitido don Antonio Rodríguez, secretario general de SICCA aquí en Canarias. Fíjense por dónde nace en Telde y se expande ya llegando a Europa. Le duela a quien le duela. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV.